Hola a todos. Bienvenidos a la segunda sesión debate de la 12ª reunión del Foro de Interoperabilidad en Salud. El debate va a girar en torno a OMOP, modelo de referencia para el uso secundario de la información. Lo primero que voy a hacer es presentar a nuestros ponentes. El primer ponente lo tenemos en remoto, es Miguel Ángel Mayer, investigador del Hospital del Mar. Miguel Ángel Mayer es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, doctor en informática biomédica por la Universidad Pompeu Fabra y máster de salud pública. Es profesor asociado y coordinador docente en medicina de la UPF. Tiene experiencia asistencial en más de 10 años y más de 20 años en investigación. Participación en 14 proyectos de la Unión Europea. Es responsable de la implementación de OMOP en el Hospital del Mar e IP en diversos estudios de la red OHDSI y de proyectos como EDEN COVID-19 y de la Agencia Europea del Medicamento. Tengo un segundo. A mi izquierda, Javier Quiles del Río, subdirector de Sistemas de la Información del Servicio Gallego de Salud. Javier Quiles es licenciado en Físicas, trabajó en la Universidad de Santiago como investigador en imagen médica digital durante 4 años, para pasar a incorporarse al Servicio Gallego de Salud. Durante esta etapa profesional ha trabajado en proyectos corporativos de sistemas de información como el de imagen médica, historia clínica electrónica y receta electrónica, así como en su integración con el Sistema Nacional de Salud y en proyectos de compra pública innovadora. Pertenece al Comité Técnico de IH España y al Comité de Normalización CTN 139, Sistemas de Información, Historias Clínicas, y ha colaborado en proyectos de investigación y europeos en el ámbito de la telemedicina y la salud digital. Actualmente continúa trabajando en el SERGAS como subdirector de Sistemas de Información en el área sanitaria del Ferrol y es miembro del Comité de Interoperabilidad de la SES. Bienvenido, Javier. A mi derecha tengo a Noelia García Barrios. Noelia García es graduada en Ingeniería Biomédica y máster en Ingeniería Biomédica, con especialización en Gestión e Innovación de Tecnologías Sanitarias. Actualmente trabaja en el Hospital 12 de Octubre en el área de Análisis de Información y Control de Gestión y pertenece al Grupo de Salud Digital del Instituto de Investigación del 12 de Octubre. Su actividad investigadora se desarrolla en torno a la línea de ciencia de datos y centrándose en el diseño de metodologías basadas en estándares para el uso avanzado de los datos de la salud, así como la implementación de procesos de intercambio y combinación de datos sanitarios y la evaluación de la calidad de los mismos. Y finalmente, nuestro último ponente es Mario Pascual, que es científico titular del OPI Instituto de Salud Carlos III. Mario Pascual es ingeniero en telecomunicaciones y doctor ingeniero en telecomunicaciones en el programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Científico titular de los organismos públicos de investigación, desempeña su labor en la Unidad de Investigación en Telemedicina y Salud Digital del Instituto de Salud Carlos III. Actualmente es investigador adscrito a las redes telemáticas de investigación colaborativa, Red de Investigación de SIDA, de Red de Investigación de Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas y de Ciber de Enfermedades Infecciosas. Bueno, bienvenidos a todos y a ustedes por estar aquí. Hemos dividido la mesa, que es una mesa de debate, no tenemos un formato audiovisual ni de presentación, en 3 bloques. Uno primero de conceptos, porque entendemos que no todos los que estamos aquí pues somos expertos ni sabemos a lo mejor qué es OMOP. Luego un segundo bloque más centrado en cómo llevar proyectos OMOP y un tercero pues más de cuestiones abiertas. Yo iré formulando preguntas a los asistentes, pero podéis aportar o levantándome la mano directamente cuando acabe el otro ponente, pues interviniendo. Entonces, nuestra primera pregunta es para Miguel Ángel, que lo tenemos en remoto. Y que es la primera pregunta es: ¿qué es OMOP? ¿Cuál es su origen y objetivos? ¿Y cuáles son sus campos de aplicación? Bien, hola, buenas. ¿Me oís? Sí, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, encantado de compartir este debate con todos vosotros. Lógicamente hubiera preferido estar presencialmente para compartir este espacio con vosotros, pero bueno, por diferentes circunstancias no ha podido ser, así que disculpadme que lo tenga que hacer online. Bien, yo creo que para hablar de OMOP, lo primero que tenemos que entender es en qué consiste, qué tipo de datos estamos hablando. OMOP, para los que quizás no lo conozcáis con detalle,
significa Observational Medical Outcomes Partnership y constituye lo que se llama un modelo común de datos o CDM, le llaman CDM, que al igual que otros modelos de comunes de datos, el objetivo principal es armonizar una gran cantidad de diversidad de información clínica para la investigación en red. Yo creo que es interesante comentar de dónde proviene esta propuesta. De hecho, OMOP se creó en el 2008 por parte de la FDA de Estados Unidos y estaba inicialmente focalizado en registrar de una manera estandarizada los efectos adversos de medicamentos. Posteriormente, en 2014, pasó a llamarse ODSI, es el OHDSI, el Observational Health Data Sciences and Informatics, y desde ese momento, desde 2014, es una iniciativa que está liderada por la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Digamos que OMOP, la idea fundamental es un poco para saber de qué estamos hablando, hemos de tener en cuenta que la historia clínica electrónica, puesto que el objetivo fundamental de la armonización de datos clínicos está orientado a historia clínica y a otras bases de datos que contengan información clínica. El objetivo es, ya conocemos que la historia clínica electrónica tiene una estructura o puede tener estructuras muy diferentes. Se están utilizando diferentes terminologías. Por ejemplo, en nuestro entorno, las terminologías que utilizamos para codificar los diagnósticos de las enfermedades en atención primaria o en los hospitales es diferente. Y si nos dirigimos a otros países, se están utilizando otras terminologías y evidentemente estamos hablando de otros idiomas y de estructuras muy diferentes de las bases de datos. La idea entonces fundamental de este estándar OMOP es precisamente la transformación de esta diversidad de estructuras y formatos de estas bases de datos, así como la representación de los datos que contienen, es decir, las terminologías, los vocabularios, etcétera, para describir las enfermedades, las pruebas de laboratorio, etcétera, en un sistema común, estandarizado, que además permita, y aquí creo que viene la parte quizás muy importante de la estandarización, permite a su vez utilizar y aplicar de forma sistemática una serie de herramientas de análisis que permitan obtener resultados de forma estandarizada. Es decir, que la estandarización no solo tiene que ver con el origen de los datos, es decir, la base de datos original y las terminologías, sino también la posibilidad de utilizar una serie de herramientas de análisis que permitan trabajar en red y por lo tanto realizar análisis masivos de estos datos. Yo creo que serían los dos aspectos a resaltar fundamentales de la utilidad y de la utilización de estos modelos de comunes de datos, que ya digo, MOP es uno de ellos, no es el único, hay otros, me imagino que tendremos la oportunidad de hablar de ellos, y que yo también querría resaltar que casi prefiero hablar de ODSI, que es la manera de hablar del HDSI, porque no solo incluye la estandarización de los datos, sino también, y me parece, ya digo, fundamental, este conjunto de herramientas que permitan atacar, consultar y analizar los datos de forma conjunta y de forma masiva. Pensemos que actualmente la iniciativa ODSI o MOP ya incluye más de 1.000 millones de pacientes, es decir, 1.000 millones de pacientes que ya tienen en formato OMOP la información clínica y por lo tanto permiten trabajar en red compartiendo grandes volúmenes de datos. Gracias, Miguel Ángel. A mí me ha quedado la duda con lo que comenta Miguel Ángel. Javier, ¿es un estándar? ¿Es una comunidad libre? ¿Quién contribuye a estas herramientas que comenta él? Cuéntanos. Bueno, yo tampoco soy el mayor experto de OMOP del panel, seguro. Vamos, Miguel Ángel creo que, bueno, y el resto de participantes tienen seguro más experiencia que yo en esta parte, ¿no? Bueno, yo también interpreto que es esa iniciativa. Es que la palabra iniciativa es verdad que es un poco ambigua, ¿no? Que es una iniciativa, pero bueno, parece una red de colaboración, ¿no? Por lo que veo es una red que suma colaboradores, entidades colaboradoras que firman una especie de acuerdo con ODSI
y que se adscriben a usar ese modelo, ¿no? De hecho, el proyecto EDEN, que comentaba Miguel Ángel en la lectura de su reseña biográfica, pues participa en ese proyecto, Sargas también está en él, y efectivamente financian la implementación de un repositorio OMOP que entiendo que queda conectado a esa red, ¿no? de trabajo colaborativo y de análisis en red. Bueno, y en cuanto a si es un estándar o no, pues también es otra pregunta un poco complicada. Yo vengo de un mundo que no es el del análisis de datos y de la investigación. O sea, mi digamos, perfil profesional se ha desarrollado en el ámbito de los sistemas operacionales de historia clínica. Entonces, para nosotros los estándares clásicos pues son siempre el HL7, el DICOM, el FHIR, que son estándares que nacieron para intercambiar datos entre sistemas, ¿no? Para pasar datos de un sistema a otro, de forma que con esa misma problemática, el origen de datos es heterogéneo y tienes que hacerle llegar al otro sistema un dato que tiene que ser fácilmente interpretable y automáticamente interpretable. Aquí el problema es parecido, pero efectivamente tampoco es exactamente el mismo problema, porque OMOP persiste datos de una manera permanente con el objetivo de que puedan ser analizados en un estudio de investigación. Entonces ya también el formato y las características de esa información es una. Y en los estándares que veníamos usando hasta ahora en los sistemas de salud, en los sistemas de información operacionales, los estándares están más orientados a transferir un dato que luego se incorpora a un sistema operacional, no que se vaya a hacer un análisis con él tampoco, ¿no? Entonces, bueno, desde luego parece que OMOP se va a incorporar al ecosistema de estándares que tenemos que conocer y que manejar en nuestro día a día. También en la reunión del comité de la mañana yo creo que lo hemos visto todos muy claro, ¿no? Y bueno, pues eso, creo que no sé si es un estándar a nivel de ISO, de OSI, pero de facto está claro que va a pasar a formar parte del conjunto de estándares en informática sanitaria, ¿no? Gracias, Javier. Yo cuando recibí la mesa me sorprendió que se hablara concretamente de OMOP para el uso secundario de la información. Entonces, la pregunta siguiente sería para Noelia. ¿Hay más estándares para el uso secundario de la información clínica? ¿Hay otros modelos? ¿Por qué OMOP sobre esos modelos? ¿Existe interoperabilidad entre esos modelos? Cuéntanos. Bueno, yo quería añadir a lo que han dicho mis compañeros que creo que sí, que OMOP es un modelo de estándar, es un estándar. Lo que pasa es que es un estándar para el uso secundario de los datos, o sea, no utilizarlo, no es un uso primario, no lo vamos a utilizar en la práctica asistencial, sino que lo vamos a utilizar con fines de investigación. En cuanto a modelos de datos o estándares de persistencia de datos, OMOP es uno que está ahora mismo en auge, pero existen otros, como pueden ser PCORNet, Sentinel o I2B2. I2B2 y OMOP son, yo creo que los más ampliamente utilizados. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Depende del uso que le quieras dar. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, OMOP tiene tanto un modelo estandarizado como vocabularios estandarizados, es decir, dentro de su propio modelo ellos ya te indican qué terminologías tienes que utilizar. Esto hace que, por ejemplo, el OMOP que yo creé en mi organización sea muy similar al que puedan generarse en otras organizaciones y que, por tanto, la combinación de datos sea muy fácil. I2B2, por otro lado, tiene por un lado su modelo de datos, pero tiene una ontología para generar los conceptos clínicos que luego vas a utilizar en tu modelo. Esto aporta mucha flexibilidad, pero hace que, por ejemplo, mi I2B2 sea particular, el de otra organización se haya construido de acuerdo a las directrices que ellos han creado. Entonces, cada uno tiene sus peculiaridades y creo que deben utilizarse uno u otro en función de lo que se busque. Existen también iniciativas de armonización de estos modelos. Por ejemplo, la FDA está trabajando en un proyecto de armonización de estos 4 modelos que he mencionado y buscan pues eso, armonizarlos en torno a un estándar FHIR y CDISC. Y nosotros, por ejemplo, en el 12 de octubre tenemos un repositorio, un formato OMOP que lo hemos cargado con datos de un repositorio I2B2 que ya teníamos implementado. Entonces, ¿existe interoperabilidad entre ambos modelos? Pues sí, porque hemos sido capaces de traspasar los datos de un modelo a otro de manera que no se haya perdido significado y que los conceptos se sigan entendiendo.
Gracias, Noelia. Yo había pensado que llegado a este punto, cada uno de nosotros, podríamos empezar por Mario, contara un poco a los asistentes cómo hemos empezado a usar OMOP en nuestras organizaciones y algún caso de uso para que esto que habéis explicado pues, se pueda entender un poco mejor. Si queréis empezamos por Mario, luego Miguel Ángel y hacemos ronda. El caso de uso que tenemos nosotros dentro de en nuestra unidad del instituto quizá pueda diferir algo de los casos de uso que puedan presentarse como iniciativas dentro del hospital, ¿no? Porque nuestra fuente, digamos, de origen para OMOP son fuentes ya secundarias, y en segundo lugar porque lo que pretendemos con esas instancias OMOP que creamos no es generar nuevo conocimiento, sino demostrar que somos capaces de replicar conocimiento. Ahora me explico. No es una aproximación, digamos, más convencional, pero sí es complementaria y es necesaria, ¿no? Entonces, el escenario de trabajo que tenemos nosotros, con el caso de uso OMOP que tenemos nosotros, es el siguiente. Mantenemos como objetivo demostrar que instancias OMOP, que son réplica de grandes cohortes que se utilizan como soporte para la investigación, ¿vale?, son no inferiores en calidad, en capacidad para generar evidencia respecto a la capacidad que tienen estas cohortes en sus modelos originales, que suelen ser modelos convencionales. Es decir, nosotros lo que pretendemos es demostrar que una réplica OMOP de una gran cohorte podemos encontrar todos los datos, son localizables, son extraíbles y podemos replicar la evidencia que ya se ha generado previamente. Nuestro objetivo obviamente es poner encima de la mesa, digamos, hechos objetivos que pudiesen servir para que un grupo de investigación, una entidad, decida dar ese paso de ir hacia, bueno, cuando digo OMOP puedo decir a otro tipo de modelo para uso secundario normalizado, ¿no? Obviamente, si eso se demuestra, no es un factor decisivo para que se tome esa decisión de paso, es un factor más, pero sí creo que puede ser una condición sine qua non. Es decir, un investigador estaría en su pleno derecho de decir, demuéstrame que con una instancia OMOP yo no pierdo capacidad para generar evidencia. No es un escenario extraño en el organismo en el que yo trabajo y grupos de investigación, sí se basan líneas de investigación con mucha tradición en estas grandes cohortes que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, que se han ido incrementando en tamaño, que se basan en modelos convencionales, es decir, con por ejemplo, unas codificaciones propietarias, etcétera, ¿no? Y que, bueno, pues son soporte de importantes líneas de investigación, y no es tanto cuando van aumentando en volumen en cuanto a número de pacientes, sino cuando, por ejemplo, intentan diversificar su ámbito de investigación, que es cuando se tienen que incorporar, por ejemplo, nuevas variables con nuevas codificaciones, etcétera, cuando realmente emergen digamos, dificultades de los modelos tradicionales para poder digamos, albergar esa información, poder compartir esos datos, etcétera. Empiezan a aparecer las versiones y esas dificultades para compartir datos, para integrar nuevos datos, etcétera, ¿no? Ese, digamos, que es el objetivo del trabajo que estamos desarrollando. Comenzamos la primera contacto con OMOP en 2019, precisamente con el hospital, en el Hospital 12 de Octubre, en el marco de un proyecto que se llama Smart PITES. Es un proyecto coordinado, financiado por la Acción Estratégica de Salud. Forman parte 5 subproyectos de ese proyecto. Participamos nosotros, 12 de Octubre, Virgen del Rocío, Hospital Clínic, Hospital de Barbastro, y también colabora el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Como digo, es un proyecto coordinado, 5 subproyectos. Tengo el privilegio de poder coordinarlo junto con Carlos Parras, ¿no? No sé si está. Uno de los objetivos de ese proyecto era precisamente trabajar en la conformación de estos repositorios normalizados para uso secundario, semánticamente interoperables, y aprovechando que nuestro grupo formaba parte de la red de investigación en SIDA, de esa RETIC, decidimos, junto con el subproyecto del 12 de octubre, trabajar en un repositorio para uso secundario sobre información VIH. CORIS es la Cohorte Española de Investigación en SIDA. CORIS es probablemente la plataforma, el recurso más importante para investigación en SIDA que tiene la red de investigación en SIDA. CORIS
responde a los parámetros de estas grandes cohortes. Es una cohorte que, a la que se incorporan pacientes VIH positivo, naïf, en tratamiento antirretroviral al inicio. Es una cohorte que nace en 2004, por lo tanto tiene ya 18 años de recorrido. Hablamos de más de 16.000 pacientes, hablamos de 46 centros en 13 comunidades autónomas adscritos. Es una cohorte que se coordina desde la unidad de CORIS del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y que actualmente contiene más de 4 millones de registros de información fundamentalmente de perfil clínico epidemiológico. Como digo, CORIS responde a estos parámetros de cohorte, ya es un repositorio para uso secundario. Por lo tanto, ya ha habido un periodo previo en el que se ha recogido información desde fuentes primarias, historias clínicas, y se han ido incorporando para conformar CORIS. Y CORIS es, como digo, un repositorio para uso secundario que responde a un modelo que se denomina HICDEP. HICDEP es un modelo convencional que se utiliza como estándar para el intercambio de datos entre las cohortes europeas de investigación en SIDA. Como digo, es un modelo convencional compuesto por hay un número importante de tablas con unos constructos muy densos en conceptos, muy orientados a la explotación que se quiere hacer de esos datos y que ha pasado por 8 versiones en los últimos 10 años. Es decir, que se pone de manifiesto esta dificultad que tienen estos modelos convencionales pues, para mantener una continuidad en ese sentido. Y esto incluso ha obligado a CORIS a generar extensiones para soportar ciertos aspectos. Entonces, en este escenario es cuando, junto con la unidad de CORIS, decidimos afrontar 2 objetivos. En primer lugar, construir una instancia OMOP de CORIS, es decir, pasar de una CORIS HICDEP a una CORIS OMOP, y en segundo lugar, demostrar la no inferioridad en cuanto a la capacidad para generar evidencia a través de CORIS OMOP. Bueno, iniciamos el análisis, como siempre, de variables, construir los eventos, porque en OMOP no se manejan variables o valores individuales, datos individuales, hay que construir eventos que son los que se insertan dentro de las tablas, ¿no? Estos eventos que lo que hacen es que nos dan una perspectiva más cohesionada y más amplia del contexto donde se está desarrollando el hecho de salud o la actividad, ¿vale? Hicimos ese análisis, construimos el diseño construimos la información. Una vez construida, hicimos análisis de calidad. OMOP una ventaja fundamental que tiene es que nos ofrece un conjunto de herramientas abiertas que nos ayudan casi en todas las fases de construcción de la instancia. Entonces, se puede hacer un control de calidad, obtuvimos un nivel de calidad muy alto, por encima del 99%. Fallaron algunas pruebas porque hay otra cosa importante, y es que al ser abiertas uno puede analizar por qué te está fallando algo, puedes ir hacia la fuente, ¿vale? Eso es algo que... Entonces detectamos que estos problemas de calidad ya venían heredados de la fuente de origen. Hay que tener en cuenta que es una fuente ya para datos secundarios, nuestro origen, y tenemos que acarrear con todo lo que ya nos venga mal ahí. No tenemos acceso a fuentes primarias. En cuanto a conceptos identificados, identificamos más de 400 conceptos, con un mapeo óptimo en un 79% de los casos, subóptimo en el 20%. Volvimos a analizar por qué teníamos mapeos subóptimos y era ya ambigüedad que venía heredada de la fuente de origen. En cuanto al tamaño, cuento estos detalles porque dan idea también de lo que pasa al transformarte a OMOP. Por ejemplo, el tamaño, pasamos de esos 4 millones de registros a aumentarlo en un 400%, 16 millones de registros. ¿Por qué? En origen, los modelos tradicionales tienen una gran acumulación de conceptos dentro de las propias tablas. Cuando vamos a OMOP, lo estamos disgregando en 6 dominios básicos, generales: observación, condición, droga, espécimen, alguno me voy a dejar, ¿no? Entonces, claro, eso al disgregarse multiplica el tamaño. Y eso no implica solamente multiplicar el tamaño de almacenamiento, no directamente, pero es más tamaño, sino que también dificulta la extracción de datos. Quiero decir, cuando tú vas a buscar datos en OMOP, las queries tienen que ser más complejas. Hicimos una medición también de esa complejidad. ¿Cómo? Pues los planes de ejecución de queries. ¿Cuántos joins tengo que hacer yo ahora para rescatar información? En CORIS HICDEP 0,6 de media joins. En OMOP 1,8. Más complejidad para extracción. ¿Eso qué implica? Implica también más tiempo de ejecución de queries. Hablamos de un incremento entre un 50 y un 100%. ¿Vale? Quiero decir, pasan cosas cuando uno cambia a OMOP, ¿vale? Más orden implica aplicar más energía en este universo. Quiero decir, todo esto va así, ¿no?
una vez que ya teníamos la instancia OMOP, pasamos a demostrar la no inferioridad y lo hicimos en 2 fases. La primera, ver que eran similares ambas instancias, que todos los datos están, que son localizables, que son extraíbles. Conseguimos reproducir al 100% el informe CORIS, que hace un análisis muy exhaustivo en categorías y en tipos de datos, ¿vale? Similitud, es decir, todos los datos están y son localizables, y para demostrar la inferioridad le pedimos a CORIS que hiciese una selección de trabajos de investigación hechos con CORIS HitDev, trabajos científicos, y nos presentaron 3 que eran, digamos, representativos de las áreas que se investigan en CORIS. Estos trabajos nos los dieron y nuestro objetivo fue replicar la cohorte. Una vez demostrado que los datos están y son accesibles, si somos capaces de replicar la cohorte, obtener los resultados ya es una cuestión de análisis de datos. Conseguimos replicar cohortes en el primer trabajo en el 100%, 98% en el segundo, 97,8% en el tercero. Diferencias debidas no imputables a la instancia OMOP, sino, curiosamente, al tratamiento que hacen las librerías Stata, R y SQL a la hora de tratar los intervalos de fechas que hacían que algún paciente quedara fuera o dentro. Es una cosa, un efecto curioso. Entonces, demostrado la no inferioridad, podríamos concluir ya que nuestra instancia OMOP no era inferior en cuanto a esto. ¿Qué dificultades encontramos? Nuestro origen de datos ya era secundario, no tenemos acceso a fuentes primarias y tenemos que heredar problemas que vienen. Y en segundo lugar, la cuestión es que esto no es más que un dato más objetivo para poder animar o no, bueno, simplemente es un dato que se pone encima de la mesa, a poder abordar ese cambio a una infraestructura OMOP, o bueno, podría ser cualquier, en principio, otro modelo. Ese fue nuestro, digamos, trabajo primero que hicimos. Pues muy interesante, Mario. Gracias. Miguel Ángel, cuando quieras. Sí, sí, ¿me oís? Sí, sí, bien. Yo creo que los compañeros han comentado cosas muy interesantes. Yo creo que hay que resaltar el hecho de que OMOP Odyssey, ya digo, prefiero llamarlo Odyssey, por el conjunto de herramientas analíticas en abierto que incorporan. OMOP Odyssey realmente está pensado para realizar investigación. Es cierto que está pensado para esto, pero es cierto también, y al menos en nuestra experiencia lo hemos visto también, y en esto también algunas cosas que habéis comentado, nos ha permitido realizar, porque incluye, y de hecho es así, incluye herramientas de control de calidad, con lo cual nos permite trabajar conociendo mejor la fuente de datos, conociendo mejor la existencia de, si es el caso, de inconsistencias y por lo tanto mejorar de alguna manera esos datos. También considero que eso nos permite de una forma interna, ya que todas las herramientas en abierto que se utilizan, analíticas, se pueden utilizar tanto de forma interna para la institución como en colaboración con otras instituciones, cuyo objetivo es el fundamental, trabajar en red, pero ya digo, nos permite trabajar con los propios datos también. Es una herramienta que es útil desde el punto de vista de gestión clínica. Entonces, en nuestro caso, en el Hospital del Mar, nuestro primer contacto con el tema de OMOP ya se produjo hace unos años en un proyecto también de la Innovative Medicines Initiative y de la Unión Europea que se llamaba EMIF, que era un proyecto que estableció las bases para el desarrollo de OMOP y del proyecto IDEN que habéis mencionado y bueno, mencioné yo al principio y después también lo mencionó Javier, que es digamos la versión europea de la iniciativa Odyssey Internacional. IDEN ha desarrollado una serie de estrategias y de proyectos financiados por la Unión Europea y por la industria, cuyo objetivo fundamental es favorecer el desarrollo de instancias OMOP por parte del mayor número de instituciones posibles. Esto se ha desarrollado en los 2 últimos años. Nosotros hemos estado participando en este proyecto, tanto para el desarrollo o el perfeccionamiento de nuestra instancia OMOP que ya habíamos comenzado a desarrollar en este proyecto previo que llamamos EMIF, como una instancia propia y específica para el COVID-19, porque había digamos una propuesta específica para trabajar en esta línea, lógicamente, dentro de todos los trabajos que se han desarrollado alrededor de la pandemia. Además, nosotros estamos trabajando, y Carlos Parra ya lo mencionó
en la sesión anterior. Nosotros también formamos parte del programa de IMPACT, del programa de infraestructura de medicina de precisión asociada a ciencia y tecnología del Instituto Carlos III, y concretamente en la ciencia de datos, con la idea de precisamente trabajar y analizar las posibilidades que tenemos y las diferentes estrategias que podemos tener para la creación de un sistema de integración y compartición de análisis de datos, pero no solo clínicos, sino biomédicos y de hecho también genéticos, y utilizando diferentes estándares. Y en estos análisis que estamos realizando, pues hemos visto que OMOP puede ser una propuesta, una solución muy interesante, porque OMOP, tal como también apuntó Noelia, no es un estándar aislado, sino que tiene la posibilidad de vincularse a otros estándares como la I2B2 y 2B2 que comentó, pero también con otros beacon, que son estándares de datos genómicos, y por lo tanto abre las puertas a la posibilidad de ampliar estas conexiones entre los diferentes estándares. Además también, y esto un poco recogiendo lo que comentó también Noelia, estamos participando en una plataforma internacional que se llama Trainetics, en que precisamente utilizando este estándar, el I2B2 o I2B2 que llamamos, se ha creado una plataforma internacional de colaboración para compartir datos clínicos para el desarrollo de ensayos clínicos y estudios observacionales en colaboración con la industria farmacéutica, y por lo tanto es otra propuesta que también va en la misma línea y que además se puede conectar con OMOP. En esta misma línea, y yo creo que hay que destacar el interés por parte de otras instituciones en la utilización de OMOP, no tan solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento ha desarrollado una serie de licitaciones y diversos proyectos para desarrollar diferentes investigaciones, precisamente con el requisito imprescindible de poder participar en estas licitaciones, de disponer de la versión OMOP de la historia clínica electrónica, y nosotros estamos actualmente participando en 2 proyectos o 2 licitaciones de la Agencia Europea de Medicamento en este nivel. Pero va más allá, porque incluso hay una plataforma internacional que se llama ONER, que seguramente alguno de vosotros habréis oído hablar de ella, en la que está centrada en cánceres hematológicos y en la que también digamos, el requerimiento para poder participar en esta red de colaboración es precisamente disponer de los datos en formato MOB. Yo creo que aquí lo importante y lo más trascendental de OMOP es poder participar y de forma colaborativa con otras instituciones que tengan o que dispongan de esta versión, facilitando además, teniendo en cuenta que todas las herramientas desarrolladas son herramientas desarrolladas en abierto, que se pueden utilizar internamente por las instituciones que hayan desarrollado sus instancias OMOP, pero sobre todo en colaboración y con otras instituciones, y por lo tanto teniendo la posibilidad de analizar de una forma, digamos, estandarizada millones y millones de datos que incrementan el poder estadístico a la hora de desarrollar investigación. En este sentido, pues un poco con lo que comentó también Mario, que me pareció muy interesante, la diferente aproximación de cómo utilizar estas instancias de OMOP. En nuestro caso, hemos pensado, o nuestro trabajo está orientado más bien a la nueva evidencia y no tanto a la comparación, como comentaba, Mario, que me pareció muy interesante. Gracias, Miguel Ángel. Javier. Bueno, pues nuestro trabajo en el Servicio Gallego de Salud. Entonces, claro, ya el perfil, digamos, bueno, el 12 de octubre tiene también algo existencial, creo. Pero bueno, que no venimos del ámbito de la investigación. Entonces, vuestros perfiles sí que vienen ya con un bagaje muy profundo, ¿no? de trabajo constante en el ámbito del análisis de los datos. Pero nuestra perspectiva es un poco diferente. Hemos trabajado mucho en recoger datos desde la realidad al uso primario, ¿no? Y claro, ¿qué nos ocurre? Pues que efectivamente siempre ha sido una necesidad también demandada por los clínicos el poder analizar y estudiar esa información, ¿no? Llevamos mucho tiempo intentando también, una vez que se construye la historia clínica, con el esfuerzo que lleva que los médicos y profesionales sanitarios introduzcan datos, cómo devolverles esos datos, ¿no? Era nuestro reto.
Y en 2016, con los proyectos de innovación que pudimos lanzar, pues conseguimos montar una plataforma basada en Big Data, que va un poco también, no sé si está Carlos escuchándonos, pero bueno, sí, el famoso Data Lake. Bueno, luego el Data Lake le pusimos el nombre ese Fashion un poco después, ¿no? Realmente era una plataforma Hadoop donde poder volcar todos los informes clínicos, todos los cursos clínicos en texto y todas las variables estructuradas de carácter clínico que teníamos para montar un repositorio único que nos permitiera hacer pues, extracción de datos y normalización, ¿no? Eso está montado y está funcionando y hemos hecho herramientas de búsqueda de la información con objetivos de, bueno, de mejora de la calidad asistencial principalmente. No se ha utilizado para investigación de manera, haciendo un análisis masivo de datos, ¿no? Y desde ese punto estamos, ¿no? Ahora estamos participando porque tenemos ahora OMOP entre manos por varias iniciativas que realmente ya pretenden un uso masivo de estas técnicas de analítica de datos. El proyecto Tartaglia, no sé si lo habéis escuchado ya, es un proyecto reciente, empezó ahora en 2022. Financiado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital dentro de unas misiones, un programa de misiones que lanzaron, en concreto esta para promover inteligencia artificial, ¿no? Y en este proyecto, pues el Sergas se convierte en un proveedor de datos y nos enfrentamos al reto de esa información de carácter primario, vamos a decir, no de uso primario ni secundario porque uno sea más importante que otro, que ya hemos hablado. Pero bueno, esa información primaria, es decir, que procede ya de la fuente principal, pues se tiene que transformar a OMOP, porque OMOP va a ser un poco ese modelo de datos común con el que se van a hacer entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial de manera federada, ¿no? Ese es el objetivo del proyecto. Y claro, la transformación de esos datos primarios en modelo OMOP de una manera sistemática y más o menos automatizada es nuestro reto ahora mismo. Es un proceso que yo creo que está ahí un poco el reto principal, ¿no? ¿Cómo podemos ahora, de toda esa información que hemos estado obteniendo, transformarla en un dato ya modelado que nos permita analizarla? Entonces, ese es ahora el reto, ¿no? Y en el proyecto intervienen tanto datos estructurados con variables clínicas como datos de imagen clínica. Entonces, en la imagen también hay un poco ese reto, cómo normalizar en un formato que se pueda analizar de manera masiva a partir de los datos primarios que tenemos, ¿no? Y bueno, ahí no sé si me adelanto mucho en los debates, pero están un poco estas iniciativas, ¿no? de pasar del modelo DICOM, que es el modelo nativo de imagen médica que se trabaja, digamos, en la parte operativa, a un formato de imagen que sea analizable y atacable, digamos, para el análisis de datos. Y lo mismo nos ocurre, pues estamos también ahí con FireOMOP, un poco pensando cómo hacer esa conversión de datos primarios hacia OMOP, ¿no? Y ese es el reto. Ahí estamos. Gracias, Javier. Noelia. Bueno, en el 12 de octubre sí que es verdad que tenemos una larga trayectoria de investigación en lo que son el uso de los datos sanitarios, tanto en el modelado de historia clínica electrónica mediante estándares como en la reutilización de la misma para otros usos aparte de la práctica asistencial. Actualmente en el hospital contamos con un grupo de investigación de salud digital que tiene 3 líneas que de alguna manera tocan OMOP. Tenemos una línea de investigación de modelado y estándares de información sanitaria, tenemos una línea de investigación de ciencia de datos y también tenemos una línea de investigación de epidemiología y generación de evidencias a partir de datos del mundo real, del Real World Data. Este grupo de investigación empezó trabajando en temas de repositorios ya en el año 2013 a partir de unos proyectos FIS. Incluso en estos proyectos ya se mencionaba el uso de OMOP, pero no fue hasta el año 2019, de la mano del proyecto ONEUR que ha mencionado Miguel Ángel, en el que ya nos metimos de lleno en este mundo.
En este proyecto, como ha dicho, la idea era crear un repositorio MOP para unificar datos de enfermedades de neoplasias malignas, hematológicas. Y luego, en esta misma época, también nos presentamos, hicimos una solicitud al consorcio IDEN y se nos fue concedida. Entonces creamos también un OMOP. En este caso, este OMOP es el que os he mencionado antes, el que cargamos mediante datos que teníamos en nuestro repositorio I2B2. Hicimos esta transformación de un modelo a otro porque nos pareció interesante desde un punto de vista metodológico, pero también porque ya teníamos este repositorio en el que teníamos datos tanto de diferentes sistemas del hospital como datos de atención primaria de Madrid. Durante la pandemia también nos presentamos a una Rapid Call que presentó IDEN, en la que el objetivo era también crear OMOPs con datos de pacientes que habían tenido COVID. En este caso, utilizamos nuestra historia clínica directamente como fuente de datos a este OMOP y también participamos junto con la Atención Primaria de Madrid. Tengo que decir que la participación en este proyecto durante la pandemia y en otros muchos de utilización de datos de la historia clínica fue posible debido a los trabajos previos a esta trayectoria que ya teníamos de trabajo sobre modelado de la historia clínica electrónica y sobre la utilización de la misma. Y también en este mismo camino y fruto de estos trabajos estamos trabajando ahora en uno de los proyectos más relevantes del hospital, que es el que os ha contado antes mi compañero en la sesión previa, que es Infobanco, que Infobanco lo que busca es crear una infraestructura que permita una reutilización efectiva de la información sanitaria y de una forma escalable para la investigación. Para eso se hace un uso agnóstico de estándares y de esta infraestructura lo que se pretende obtener son diferentes salidas de datos, entre las que se contempla, por ejemplo, los repositorios OMOP, entre otros. Y bueno, este es el trabajo que venimos realizando en torno a este modelo. Gracias, Noelia. Yo tenía en este bloque una última pregunta que yo creo que la ha contestado antes Mario, pero por si quieres resumirla, y es realmente cuánto aportan estos modelos respecto a los modelos tradicionales y si facilita la consecución de los objetivos de investigación. Si nos referimos a resultados de investigación, evidentemente con las metodologías tradicionales y los modelos tradicionales, pues se sigue haciendo investigación, se seguirá haciendo y... Vale, quiero decir, eso no. Pero lo que sí se ha demostrado utilizando estos modelos normalizados para uso secundario, entre los que está OMOP, es que es posible articular estas, digamos, estrategias de investigación colaborativa y llevarlas a cabo de una forma más eficiente, como ha comentado Miguel Ángel, Noelia, etcétera, ¿no? No solamente en cuanto a poder construir cohortes mucho mayores, más diversas, etcétera, ¿no? No solamente en ese aspecto, sino como ha comentado Miguel Ángel, porque también es posible y se ha demostrado que se pueden compartir procedimientos de explotación, ¿vale? Y eso nos va a llevar a poder, digamos, poder replicar investigación realizada y habrá un proceso también más transparente de publicación de resultados de investigación y se podrá construir ciencia de una manera, en este sentido, más sólida. Aunque, ya digo, aunque no estuviese acompañado de este componente de explotación compartida, ya por sí este tipo de modelos han demostrado que la persistencia semántica que hacen de los datos posibilita una integración muy eficiente y se abren posibilidades para reutilización de datos. Sin embargo, se puede hacer la pregunta al revés, no es si se puede conseguir lo mismo con estos modelos, podría ser al revés, si con estos modelos se puede conseguir lo mismo que con los anteriores, ¿no? Ahí es donde vamos a tener que demostrar, ¿no? si se requiere, que tenemos unas capacidades al menos comparables, no inferiores, a los modelos tradicionales. También empezábamos ahora, el siguiente bloque era de los proyectos OMOP y la primera pregunta que tenía yo era cómo se aborda un proyecto de este tipo. Has mencionado tú una fase como de construcción y otra de explotación. Quería preguntarte por eso y por los perfiles y equipos y competencias de las gente, de los participantes en estos proyectos y en estas fases. Para abordar un proyecto MOP,
proyecto como el que hemos abordado nosotros. Quiero decir, podrá haber otro tipo de dimensionamientos, etcétera. Bueno, hay que destacar que OMOP no solamente hace esta propuesta de un modelo común de datos multipropósito, vinculado a un modelo semántico, acompañado de un gran número de herramientas abiertas, etcétera. Esto es muy importante, ¿no? Para poder desplegar y para tener la percepción de que OMOP se puede amarrar. Quiero decir, no es como otras cosas que pueden aparecer más difusas. ¿No? Realmente uno puede llegar a tener la percepción de que puede controlar casi todos los aspectos para poder poner en marcha una infraestructura. Entonces, por ejemplo, para abordar un proyecto OMOP, trabajo en 3 ámbitos. La infraestructura para dar el soporte, la infraestructura para poder construir una instancia, la infraestructura para poder luego hacer un tipo de explotación. Entonces, en cuanto a la infraestructura para poder desplegar estas instancias OMOP y explotarlas, o sea, lo más general, podemos simplificarlo mucho. A ver, una instancia OMOP CDM es una base de datos. Es una base de datos relacional. Hay recomendación de varios tipos de base de datos. Nosotros particularmente hemos elegido PostgreSQL. Lo primero que hay que hacer es construir la base de datos. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente nos bajamos las DDLs que nos proporciona OMOP. Las queries se ejecutan y se construye toda la estructura de base de datos. Las tablas, sus índices, restricciones, etc. Creo que ahora en versión 5.4 creo que es un paquete R incluso que llamas y te lo crees, no lo sé muy bien. Una vez tenemos ya la base de datos, lo que tenemos que hacer es incorporar los vocabularios. Hay un conjunto de tablas, no sé si son 7 o 8, que son las que van a albergar los vocabularios, que va a ser el corazón de nuestra instancia OMOP. ¿Vale? Eso no tenemos que rellenarlo nosotros. Nosotros tenemos que entrar a una página web que se llama Athena. Uno se registra en Athena, que es un registro gratis, y en área de descarga seleccionas qué vocabularios quieres. Es un proceso asíncrono. Tú le dices, quiero esto, y te vas a seguir con lo que estabas haciendo. Al rato recibes un correo de Athena. Ya tiene usted sus vocabularios. Pulsas y te descargas un fichero comprimido que descomprimes y hay un CSV por cada una de las tablas. No tienes que hacer nada más. Incorporarlo con SQL, quedan cargadas tus tablas de vocabulario y ya tienes lo que necesitas para crear una instancia OMOP. ¿Vale? El siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso es, vamos a empezar a construir la instancia OMOP. Ves qué fuentes primarias tienes, si son historias clínicas, si es lo que sea. Analizas tus variables, no sé qué, empiezas con ese proceso, que luego podemos entrar en algún detalle si es necesario. Importante, construir una instancia OMOP no implica hacer un mapeo campo a campo entre un origen de datos y OMOP, no, hay que ver tu origen de datos, tiene uno que construir lo que llaman eventos. Ese evento, creo que lo dije anteriormente, que te da una perspectiva más amplia del contexto. Hay un tipo de evento por cada dominio al que te ves asociado, pero todos los eventos tienen 3 componentes y no pueden faltar. Hay otros campos que no son obligatorios, pero hay que decir forzosamente quién genera, participa o recibe el evento. Suele ser el paciente, puede ser el profesional sanitario, un familiar, tercera parte. ¿Cuándo se ha producido ese evento o cuándo deja de producirse? Y en tercer lugar, ¿a qué se refiere el evento o a qué no se refiere? Y aquí es donde entran en juego las terminologías. Hay que encontrar qué término estándar se ajusta mejor, con menos ambigüedad, al hecho que tú quieres registrar. ¿Vale? Conforme sea uno de hábil construyendo ese evento, ¿vale?, eligiendo la terminología que menos ambigüedad introduce, etcétera, etcétera, digamos que más consistente va a ser tu instancia OMOP y más posibilidades vas a tener luego de hacer una explotación con éxito. Este proceso de análisis de fuentes, construcción de eventos, propuesta de TL, etcétera, esto es un proceso iterativo. Tiene que haber un conjunto de perfiles que trabajen en ello, ¿vale? Pero por pasar bueno, y hay herramientas para cada paso de este tipo, ¿no? Y la última parte sería qué infraestructura hace falta para explorar o explotar la información. En esto, OMOP nos facilita 2. Digamos, la más visible es una herramienta que se llama Atlas. Atlas, que es una especie de contenedor de utilidades y de herramientas. Es una página web, una web sobre Apache, no tiene más. Y luego hay otra que es un servicio que se monta sobre Tomcat que se llama Web API. Web API, luego podemos entrar en algún detalle más, es un intermediario que accede a las instancias OMOP y luego te sirve vía un servicio web REST
esas cosas que hace. Atlas funciona a través de esa interfaz de servicios web. Atlas nos permite inspeccionar instancias, conceptos, prevalencias de cada concepto por dominio, nos permite definir concept set para ver proyecciones más transversales de las instancias, nos permite hacer análisis jerárquicos de los conceptos que contiene la instancia, permite también en otro bloque definir cohortes de una manera más estandarizada, ¿no? Para poder compartirlas, cohortes, subcohortes, y poder hacer análisis sobre esas cohortes, que son esos paquetes de procesamiento que comentaba también Miguel Ángel, no sé si ahora se llaman ADES. En esto estoy yo más despistado porque digamos que, como digo, no nos dedicamos a explotar la información, sino a otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces digamos que ese sería el panorama de herramientas que realmente son abiertas, desplegables y se puede montar un entorno local con bastante rapidez, ¿no? Perfiles, preguntaste. Sí, vale. se me apuntaba Javier. Bueno, perfiles no hay que inventar mucho, ya lo dice, o sea, ya dicen lo que tiene que utilizar. Pero tiene que haber alguien, un control de competencias en el dominio, es decir, si vas a trabajar sobre VIH, pues necesitas profesionales sanitarios que entiendan sobre ello. O sea, no es que digamos que hay que montar un evento, hay que tener visión del contexto, no es coger datos y pasarlos, hay que montar unas estructuras que son las que tú cargas. Hace falta gente que sepa manejar datos de ámbito biomédico, no son cualquier tipo de datos, hay que tener experiencia, manejo, herramientas, que si R, que si Stata, tipo de cosas. Ingeniería de software, hay que hacer procesos ETL, ¿vale? Hay que hacer extracción de datos desde historias clínicas, de múltiples sistemas. A ver, si es una cosa como Coris, pues es un Stata, pues es algo muy sencillo, pero hay cosas realmente complejas. Transformación y carga. Y luego conocer el modelo, competencias para conocer el modelo. Hace falta, bueno, puedes encontrar personas que sepan mucho de cada cosa, ¿no? Pero hay dos cosas que son fundamentales. Primero, todos deberían conocer en mayor o menor medida el modelo MOB, porque si no, mal vamos, y todos deberían conocer en mayor o menor medida el manejo de terminologías estándar. Es que es fundamental, si no, no montas eventos. Y fundamentalmente los que tienen la competencia de conocimiento del dominio, los profesionales asistenciales. Y tengo que decir que no. Quiero decir, ¿verdad? No hay muchos. Yo, por ejemplo, tengo experiencia en rotantes MIR que pasan por la unidad y que han oído hablar, ¿vale? Si no tienes esas competencias, no. Y hay un peligro, y es usurpar competencias. Quiero decir, las herramientas de manejo de OMOP de terminología son tan generosas que hay quien incluso puede envalentonarse y decir yo mapeo. No, ¿vale? Hay que construir ese tipo de cuestiones. Vale. Javier, en tu perspectiva de perfil más TIC, ¿quieres ahondar un poco en el tema de herramientas, infraestructura o incluso en competencias? ¿Tú como esto que dice que la gente que conoce el dominio nos implica, qué perfiles hay que implicar en esta parte? Yo creo que en cuanto a los perfiles coincido con Mario, vamos, al 100%. Lo que quizás es un poco reto es cómo organizar esos perfiles, porque la estructura estándar de un hospital, por ejemplo, no hace fácil esa reunión, ni deja disponibilidad a veces de tiempo a los clínicos para... Eso te iba a preguntar, porque eso lleva tiempo. Pues en el hospital el tiempo del clínico está muy peleado. Y tú le tienes que convencer de que con esta herramienta, que va a normalizar la información, que va a ser súper útil, reutilizable, y él te dice, pero si ya lo estaba haciendo con mi modelo, no sé este tiempo que me estás diciendo tú, ¿a dónde me lleva? ¿No? Eso es, y no tenemos, ¿sabes?, mecanismos más allá de la motivación de un proyecto, ¿sabes? No hay una estructura que te facilite eso, ¿no? Y luego los servicios de informática, pues estamos muy entrenados en procesos ETL, en procesos de gestión de infraestructuras, como dices tú. Todas esas tareas técnicas yo creo que sí que, vamos, caen en el perfil de la gente de TI, de los hospitales y de los servicios de salud. Pero es verdad que ese otro lado de normalización de los datos, herramientas Stata, nos queda un poco lejos, ¿no? Y al final hay que pegar un poco todo ese conjunto de perfiles. Pero nosotros, por ejemplo, lo tenemos repartido. Hay un servicio de informática donde estamos los TI y hay una fundación donde están los de investigación y luego están los clínicos que andan un poco de aquí para allá.
Entonces, orquestar ese equipo, creo que sí que es un poco el reto. O sea, los perfiles los tenemos, pero no estamos muy bien preparados para funcionar en ese modelo de equipo. No sé si me permitís decir algo. ¿Me oís? Miguel Ángel. Sí, sí. No, muy interesante lo que ha dicho Mario y Javier. Yo creo que aquí hay, además, yo creo que hay que comentar dos aspectos añadidos, ¿no? Es decir, Atlas, desde luego, es una herramienta extraordinaria y como has comentado, Mario, además hay que comentar que existen una serie de herramientas, todas basadas en R, que es el ADES, que has comentado, y que además están en continuo desarrollo y que permiten, digamos, obtener el máximo beneficio del análisis de, digamos, las cohortes o los conjuntos de datos que se generan a través de Atlas y que al final estas herramientas añadidas son las que permiten la comparación con otras instituciones. Esto por un lado, ¿no? Respecto al perfil, totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. Está claro que al menos en nuestro caso ha sido así, ha sido necesaria la colaboración muy estrecha y multidisciplinar con diferentes perfiles, con personas más digamos, del ámbito más técnico, de conocimiento de programación, pero también el desarrollo de sistemas de información, el manejo de bases de datos y evidentemente el conocimiento y la utilización de vocabularios y terminologías. Es decir, que es importante la incorporación de un equipo multidisciplinar que pueda abarcar todos estos aspectos. Y en esta línea yo quería resaltar que el tema está que no se acaba aquí, es decir, no se acaba cuando el sistema ha estado montado, sino que a partir de ahí es necesario disponer de un equipo que lo mantenga, que lo actualice. Hay que pensar que es una comunidad muy activa. Van apareciendo nuevas versiones tanto de las herramientas propias del propio sistema de ETL como de las herramientas relacionadas con Atlas, con lo cual exige un equipo que esté continuamente trabajando ahí de forma continuada, teniendo en cuenta además que para la utilización, consulta y análisis a través de estas herramientas Atlas y ADES, etcétera, no es cosa fácil, es decir, que se necesita una formación y un conocimiento que exige muchas horas y que lógicamente, y lo digo por experiencia como por mi experiencia anterior como clínico, los clínicos no están para dedicar tiempo a eso, ¿no? Con lo cual es necesario disponer de un equipo de personas que mantengan y que permitan extraer el máximo beneficio de la utilización y el mantenimiento de estas herramientas. Gracias. Noelia, yo al hilo de todo esto quería preguntarte cómo de sencilla es entonces la implantación de un proyecto OMOP, cuáles son las claves del éxito, todo el fracaso, qué cambios metodológicos hay que hacer a lo mejor incluso a nivel organizativo para que un proyecto de este tipo tenga éxito. Bueno, lo primero de todo, yo me uno a mis compañeros, es imprescindible tener un equipo multidisciplinar que combine tanto eso, pues una parte más funcional, que entienda lo que es el conocimiento científico, y otra igual más técnica. En cuanto a cambios metodológicos que debemos tener presentes, bueno, nosotros en el 12 de octubre tenemos una metodología desarrollada que aplicamos a todos los proyectos de datos que nos llegan. Tradicionalmente lo que se hace es que para cada proyecto de datos que existía se creaba un modelo de explotación que era paralelo, un registro paralelo a la historia clínica electrónica y que además en la gran mayoría de las veces se cargaba de forma manual. La filosofía que nosotros tenemos es que la historia clínica electrónica debe ser el principal registro de los datos y de él se deben extraer hacia el resto de propósitos. ¿Cómo logramos esto? Esto se puede lograr solo cuando tenemos una historia clínica que está bien modelada y que está estandarizada. Entonces ahora nosotros cuando nos llega un proyecto de datos lo primero que hacemos es analizar la información que nos está solicitando, vemos si esta información que nos piden la tenemos ya estandarizada en nuestra historia y en caso contrario la modelamos y luego creamos las reglas de transformación desde nuestra historia clínica electrónica hacia los diferentes modelos.
Estamos trabajando ahora también en hacer que estas transformaciones de datos sean transparentes, es decir, no sea una caja negra, porque esto ocurre muchas veces que nos puede llegar el clínico y decir que a ver de dónde ha salido ese dato que le hemos pasado. Entonces, estamos trabajando ahora en también hacer que estas transformaciones pues, sean auditables, sean reproducibles y que nos sirvan para más casos de uso. Entonces, como digo, un cambio de paradigma que hay que tener para poder abordar este tipo de proyectos es principalmente ese, que no debemos tener múltiples registros secundarios, sino que hay que tener múltiples registros, pero que el origen debe ser la historia clínica y que para eso debe estar estandarizada y bien modelada. De aquí me surgen dos preguntas. La primera va para Miguel Ángel, es esto que también ha mencionado antes Mario y que ahora está mencionando Noelia, de si debemos extraer de fuentes principales o secundarias, y que estaría relacionado un poco con la calidad del dato. Y la siguiente es para ti, Javier, luego te la digo. Sí, la verdad es que esto es un tema muy relevante. La cuestión es que, bueno, yo creo que se ha ido comentando por todos vosotros. El tema OMOP está pensado para cualquier base de datos que contenga datos clínicos y, por lo tanto, aunque realmente en los proyectos en los que nosotros estamos participando, la fuente principal o fundamental es la historia clínica electrónica, no es la única. Es decir, otras fuentes de datos, es posible utilizar otras fuentes de datos, como por ejemplo el conjunto mínimo de bases de datos, podría ser una fuente de datos a utilizar. En Estados Unidos normalmente utilizan lo que llaman billing databases, en los que realmente no existe toda la información clínica que hay en la historia clínica electrónica, pero sí todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con todos los diagnósticos o los procedimientos, etcétera, con lo cual otras bases de datos, no propiamente historia clínica electrónica, es posible utilizarlas como fuente de información para establecer una instancia OMOP y por lo tanto para poderla, digamos, trabajar en colaboración con otras fuentes de información como la que llamaríamos más clínicamente clásica, que sería la historia clínica electrónica. Esto por un lado. Luego, por otro lado, el tema de la reutilización de los datos, ¿no? Yo creo que la historia clínica electrónica siempre ha estado utilizada para investigación. Es de hecho, es una de las funciones por ley de la historia clínica electrónica, que es la reutilización para investigación. Pero aquí yo creo que estamos entrando en un ámbito diferente porque estamos siendo capaces de trabajar de forma masiva con grandes cantidades de datos de fuentes o de historias clínicas electrónicas y de otras fuentes adicionales de forma conjunta, y esto creo que establece un antes y un después. Esto por un lado. Después, yo creo que también hay que tener en cuenta que, al menos en nuestro caso, y seguro que a vosotros también os habrá pasado, OMOP nos permite realizar un trabajo de integración de otras fuentes de información. Por ejemplo, en nuestro caso, hemos integrado en la instancia OMOP información que de hecho no se encuentra propiamente dicha en la historia clínica electrónica original. Y me refiero a un caso muy paradigmático, en nuestro caso es el registro de tumores, que suele generarse como base de datos que sí que se origina a partir de la historia clínica electrónica, pero que recoge otras fuentes de información, y esto a su vez vuelve nuevamente a la instancia de OMOP, formando parte de esa instancia que, ya digo, de origen en realidad no se encontraba en la historia clínica electrónica. Yo creo que esto nos abre unas puertas extraordinarias, y aquí también quiero mencionar nuevamente la posibilidad de la integración de datos clínicos y genómicos. Es uno de los temas o asignaturas pendientes que tenemos en la utilización o explotación de los datos clínicos o el ambiente clínico, de utilizar de forma masiva la explotación o la integración de datos genómicos y clínicos, y aquí OMOP pues, nos puede abrir puertas en este sentido. Mario, ¿algo que añadir a esto? Aparte, sé que ha mencionado así un poco esto que nos acaba de gustar, de que se hable de la investigación como un uso secundario de la historia clínica. ¿Algo que añadir a lo que ha dicho? Bueno, yo simplemente añadir que antes de abordar incluir algún tipo de dataset nuevo a una instancia OMOP, hay que
habría que tener claro si es una fuente primaria, secundaria. Quiero decir, hay cuestiones como por ejemplo una fuente que sea de datos secundarios, si vamos a poder tener acceso al origen de datos para deshacer algunas cuestiones, por ejemplo, de desambiguación, ¿no? Quiero decir, cuando es una fuente secundaria no tenemos acceso ya a una fuente primaria, no podemos deshacer ciertas cosas que ya no vienen bien en la fuente secundaria. Y todo esto inevitablemente se va a trasladar a la instancia OMOP, ¿no? La otra pregunta quería hacérsela yo a Javier, a raíz de lo que comentaba Noelia, si piensas que OMOP debería estar en la estrategia TI de una organización, esto que ha dicho ella de que por defecto cuando hay una aplicación se crea el modelo de datos, no sé qué, y si es así, ¿quién la debe liderar? Si la parte de TI o la parte más clínica. Caray. Bueno, si no piensas nada, pues nada. no, bueno, es un tema ahí, bueno, es una pregunta ahí bastante buena, ¿no? Hombre, yo creo que ahora mismo ya está en la estrategia de sistemas corporativos. Yo creo, bueno, de hecho voy a hacer alusión a una intervención del subdirector general del Sergas en el Inforsalud, que mencionó precisamente eso, que la historia clínica tiene que ya incorporar, digamos, esta extensión o este otro aspecto ya en el que se puedan trasladar datos para empezar a volcar datos en un repositorio analizable, ¿no? De hecho, bueno, el Ministerio ya nos está empujando también a todas las comunidades con su proyecto de datos, ¿no? O sea, tampoco es ahora el invento de las comunidades autónomas, sino que la propia atracción del proyecto de datos del Ministerio ya nos pone en esa línea obligatoriamente. Vamos. Entonces yo creo que el esquema OMOP, no sé, bueno, me estoy ahí aquí tirando un poco a la piscina, porque no sé si el Ministerio ya va a cerrar ese modelo como válido, como adecuado, pero bueno, de todo lo que estamos hablando, creo que sí que va a acabar en un modelo OMOP, pues está ahí encima de la mesa. Yo creo que ya esa parte de la pregunta es irreversible. ¿Sobre quién lidera esto? Pues yo sinceramente creo que lo debemos de liderar desde tecnologías de la información. O sea, como hemos venido haciendo, cuando digo liderar me refiero a impulsar y promover y dar el soporte necesario para que esto avance. Igual que se ha hecho con las historias clínicas, igual que se ha hecho con múltiples proyectos relacionados con transformación digital desde hace años. O sea, sí, yo creo que es nuestra misión, ¿no? En los hospitales, el encauzar todas estas iniciativas, poner la parte técnica y también ser los que le sabemos dar ese valor último a todo este proceso de transformación. Yo creo que los clínicos son los que realmente le dan el valor. Sin ellos es imposible que todo esto sirva para algo. Pero los que impulsamos al final el tren del proyecto, yo creo que somos las unidades de TI. Y no creo que eso, es que la palabra liderar es a veces un poco peligrosa, ¿no? Porque parece que si lideras eres el que va a la cabeza, ¿no? Pero yo creo que sí vamos a ser los impulsores y vamos a tener que estar detrás de que se monten estas infraestructuras, de que se orinen esos procesos y luego, por supuesto, tener a los clínicos siempre como usuarios del sistema y como expertos del negocio, ¿no? Pero lo que es la atracción del proyecto y el motor va a tener que estar en tecnologías. Noelia, a mí se me ha quedado antes también, no sé si se responde con las presentaciones anteriores, la convivencia del modelo MOOC con el resto de modelos tradicionales, si existen herramientas de transformación, que lo habéis mencionado, me parece que era un poco manual, entre modelos. También mencionaba antes Javier algo del DICOM, que no sé si alguien quiere aportar algo. Cuéntanos. Bueno, respecto a la convivencia de este estándar con el resto, creo que esto ya se ha tratado, bueno, se puede discernir de la presentación anterior. OMOP es un estándar, pero no es el único. Como se ha comentado, deberíamos hacer un uso agnóstico de los modelos y utilizarlos de acuerdo a los diferentes casos de usos. Existen muchas iniciativas de trabajo de homogenización, como ya mencioné alguna. También, por ejemplo, MOP ahora ha firmado un acuerdo con FHIR para hacer una integración entre ambos. Entonces,
como digo, la convivencia entre los modelos es existente y cada uno debe usarse pues, en función del propósito para el que fue diseñado. Mario, ya vamos concluyendo para ver bueno, un poco las preguntas finales. ¿Tiene alguna limitación el modelo? A ver, bueno, vamos a ver, el OMOP se basa fundamentalmente en su modelo de datos intrínsecamente ligado con el modelo semántico, y eso es lo que le da sus capacidades, pero también lo que pone de manifiesto también las limitaciones que puede haber. El modelo semántico es muy interesante porque hace uso de múltiples terminologías estándar, pero no solamente se dedica a recopilar términos estándar, sino que dentro de MOP hacen un trabajo de, digamos, de integración horizontal de estos términos entre vocabularios y también vertical en jerarquías. Es un trabajo realmente tremendo y que ofrece, digamos, quizá un factor de diferenciación frente a otros modelos de este tipo. Pero yo sí que haría ahí hincapié en varias cuestiones en las que veo limitación. A ver, OMOP, como digo, el modelo semántico recoge terminologías estándar, ¿no? ¿Todos los términos? No. Hace una selección. ¿Cuántos? Creo que hay algo más de 8 millones ahora. ¿Son suficientes? Pues no lo sé. Pero lo que sí sé es que OMOP dice que no puedes mapear ningún evento que no tenga en tus tablas de vocabulario ese concepto recogido. Y esto me lleva a lo siguiente, y es, ¿y cómo es el proceso este de adopción de vocabularios? Bueno, pues entiendo que primeramente se genera nuevo conocimiento médico, luego las organizaciones que tienen estas terminologías, SNOMED, etcétera, los adquieren, les ponen su término tal, lo siguiente OMO pues hace esa selección, lo pone en sus vocabularios y ya está, no está, ahora tengo que bajarme yo los vocabularios y meterlos en mi instancia y a partir de ahí puedo usarlo. Que te avise OMO, eso está bien, bueno, quiero decir, te llega un correo y te dice, oiga usted, que he actualizado SNOMED, y tú dices, ¿y lo actualizo o no? No lo sé, o sea, tampoco es muy explícito, ¿vale? Pero es un proceso que podría refinarse un poco más porque actualizar vocabularios es algo tedioso, ¿no? Se puede hacer, pero es tedioso. Pero yo voy al tema este de la cadenita, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar un término desde que se genera hasta que tú puedes usarlo? En general no genera distorsión, pero, por ejemplo, en un escenario de pandemia como el que estamos viviendo, en el que hay una generación de conocimiento muy rápido, nuevas técnicas, etcétera, pues a lo mejor ahí ya empieza la cosa. Entonces, por ejemplo, si miramos los recursos semánticos que publica el Ministerio en ámbitos diversos, pues hay una cobertura OMO bastante amplia de todos, pero si nos vamos específicamente al conjunto de recursos SNOMED para SARS-CoV-2 COVID, pues es el 20%, algo más, el que ahora mismo se puede utilizar en OMO. ¿Esto es un problema? Pues hombre, puedes quizá utilizar otros términos, pero no los que recomienda el Ministerio. A ver, o sea, yo creo que ahí hay, bueno, una cadena que lleva su proceso. Otra cuestión es en cuanto a, creo que has comentado tú, Noelia, todos los términos que se utilizan son estándar porque se basan en vocabularios estándar, pero OMOP da preferencia a la utilización de unos respecto a otros dependiendo del dominio. En conditions, pues lo que es SNOMED y no sé qué más. En mediciones, pues SNOMED y LOIN. Y llega el dominio DRAG y es RxNorm. Y llegamos en Europa y decimos, ahí va, pues si nosotros utilizamos aquí más ATC en Estados Unidos, muy contentos quiero decir porque mapean directamente. Y aquí, oye, que yo lo tengo en ATC, tienes que mapearlo a RxNorm. Pues a lo mejor estás generando algún tipo de ambigüedad. Bueno, no lo sé, quiero decir, está montado así, no digo que sea limitación, pero... y hay otro tipo de cuestión que es cómo vincular eventos entre sí. Hay veces que hay que vincular eventos entre sí, son muy autocontenidos, pero hay veces que la propia terminología no te cubre todo el contexto. Tienes, por ejemplo, una prueba de medición de no sé qué tema de laboratorio en esputo, y el término que tienes no incluye lo de esputo. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que meter un evento que diga lo que estás midiendo y un evento que diga que tienes un espécimen esputo y tienes que ligarlos. Y eso se propone que se haga con una tercera tabla que se llama Fact Relationship y que ni siquiera en OMOP le tienen cariño, porque no está soportado por procedimientos de explotación. En el modelo, en la versión 5.4 creo que ya se puede vincular dentro de los propios eventos, no creo. Pero que son temas que, bueno, que no digo que estén bien ni mal, sino que son cuestiones que podrían ir evolucionando. Sí, Noelia. A mí me gustaría añadir también otra limitación que nosotros hemos encontrado en OMOP,
Es, en referencia a Miguel Ángel, hablaba antes de genética. OMOP, por ejemplo, define una serie de dominios y no permite la inclusión de ninguno más. Entonces, por ejemplo, sí que están trabajando ahora en incluir nuevas tablas para poder incluir este dominio, pero por el momento, por ejemplo, esa información no se contempla en el modelo. Gracias. Como tenemos que dejar tiempo al público que os pregunte, que seguro que tiene alguna pregunta, porque ha sido, creo que vuestras exposiciones han sido muy interesantes, lanzo tres en una que me ha quedado y es un poco cómo está la industria en este tema, qué podemos hacer para impulsarlo, como decías tú, cómo dispuestos estamos a dedicar tiempo para impulsarlo, y quien quiera, pues que me conteste o me contestáis por trozos. ¿Vale? Bueno, nosotros desde el hospital la visión que estamos recibiendo es que cada vez son más las empresas que optan por este tipo de modelos. Dentro de incluso de España cada vez son más las iniciativas como Impact que también fomentan el uso en general de estándares, y creo que es el camino hacia el que vamos. ¿Algo que añadir, Javier? No, bueno, yo, vamos, comparto eso. Lo que sí me queda un poco así, porque veo que cerramos un poco, es que yo sí que veo que hay como seguimos en dos ámbitos un poco separados, ¿no? O sea, hay empresas que trabajan del OMOP para allá y hay empresas que trabajan del OMOP para acá, pero la conexión entre el lado historia clínica con OMOP, yo creo que es ahora mismo el reto, por lo que decías también tú, Noelia, ¿no? De tener la información ya en una historia clínica modelada, con un modelo estándar de datos. Yo creo que es ahí un poco el reto que nos puede hacer que se agilicen mucho más esos procesos, porque al final ese paso, ¿no? de transformación, yo creo que es donde la cadena se queda un poco atascada. Porque de lomo para allá efectivamente empieza a haber empieza a haber soluciones, estés hablando de herramientas, que ya empiezan a ser productivas, ¿no? Y no son tan individuales de desarrollo propio y demás. Y en la parte previa, pues también hay unos estándares, está IHE, está HL7, está FAIR, pero ese punto de transformación yo creo que es un poco el reto y quizá vaya por esa normalización que decías de la historia, ¿no? Perdón, y ahí no sé cuántas empresas apuestan, perdón. Yo quiero, por finalizar, que OMOP implica nuevos métodos, convergencia de nuevas competencias, implica redirigir dinámicas muy establecidas dentro del ámbito de la investigación y de la cultura de la investigación, y esto nos obliga a continuar haciendo, digamos, a continuar con iniciativas que ilustren muy bien, que sean muy didácticas sobre lo que se puede, no solo las ventajas de OMOP que puede ofrecer, sino además que el investigador sea consciente de qué implicaciones tiene ese salto OMOP y a qué cosas no renunciaría un investigador: a perder autonomía probablemente en el análisis de datos y este tipo de cuestiones. Y en ese sentido hay que decir que el acceso a una instancia OMOP se puede hacer también desde herramientas convencionales. No hace falta utilizar, pierdes un valor añadido importante, pero se puede acceder también desde herramientas convencionales tipo R, tipo Python, tipo Stata, tipo lo que sea, ¿no? Entonces, es esa cuestión. Y hay que demostrar al investigador que otra cosa a la que no renunciaría sería recursos en los que basa su trabajo. Hay que demostrarle que un cambio a OMOP no implica un corte en su línea de investigación o una interrupción o duplicar recursos de investigación o merma en las capacidades de generación de evidencia. Entonces, creo que es muy importante poner al investigador digamos, muy visible dentro de todas estas iniciativas. No es la única variable de la ecuación, pero como has dicho tú, Javier, es probablemente la más importante, ¿no? Tiene que ser muy didáctico con estas experiencias. Miguel Ángel, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado, ¿no? Yo creo que tampoco hay que... OMOP evidentemente no es perfecto, es decir, necesita seguir desarrollándose y perfeccionándose. No creo que sea OMOP o nada, sino que OMOP lógicamente es una opción y una estrategia, yo creo, muy importante porque nos abre nuevas puertas para la reutilización masiva de los datos, pero no es la única, es decir, no debe considerarse el OMOP o nada, sino por lo tanto un complemento. Pero yo creo que de forma general, yo creo que OMOP y Odyssey nos permite o nos abre unas puertas que quizás hasta ahora no eran posible, un nuevo escenario en el que la investigación yo creo que puede desarrollarse en gran medida, y que el desarrollo y la colaboración con otras instituciones, tanto en el ámbito nacional e internacional, se pueden ver muy favorecidas
con la utilización de este tipo de herramientas y estrategias. Muchas gracias. Pues si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes. Y por ahí también. Perdonad que me estoy ahogando un poco con la máscara y lo siento porque estoy abusando un poco de las preguntas. Tendría, si puedo, una para Mario y otra para Javier. Si te parece, empiezo por Mario. El tema de lo que comentabas de SNOMED, que en la pandemia, las diferentes versiones y demás, ¿cómo asume OMOP el versionado de la parte de terminología de vocabulario en un entorno cambiante? Porque ese es un problema que ha ocurrido, que en la pandemia COVID ha ocurrido, y cómo afrenta, pues, por ejemplo, el tener que mantener diferentes versiones de terminología de una manera más o menos viva. A ver, no mantienes varias versiones dentro de la misma instancia. En una instancia OMOP tienes una versión, la que te has descargado en ese momento de Athena. Tú en ese momento en Athena dices, quiero estos vocabularios, Athena te los sirves, tú los cargas. Y esa es la versión que tú tienes. Que hay evolución de esos vocabularios, tú decides también si actualizarlo dentro de tu instancia, ¿vale? Si la versión de vocabularios que tienes ya te está dando respuesta a todos los registros que tú tienes insertados en tu instancia OMOP, en principio no te hace falta actualizarlo, ¿vale? O sea que digamos que esa actualización es una decisión propia, ¿no? Entiendo, decisión propia, pero puede venir condicionada por que tú quieras insertar una nueva fuente de datos, ves que no responde esa carga de vocabulario que tienes que ir a actualizar y puedes encontrar respuesta en mapeos o no, ¿vale? Para evitar el tema que de repente desaparezca algo que está referenciado y cuando estás hablando de una plataforma Data Lake, Big Data, pues a veces puede haber cosas que se escapen. Bueno, desde luego en vocabularios pues, SNOMED puede, digamos, caducar términos, no sé cómo expresarlo, ¿no? Todo eso también digamos, se traslada hacia OMOP y pasando periódicamente procedimientos, si actualizas procedimientos de calidad, como ha mencionado Miguel Ángel, ¿no? Tanto Aquiles como CQ, este tipo de cuestiones te avisan ya de ello y te dicen, oiga usted, que tiene usted aquí términos que no están mapeados, ¿vale? Entonces uno tiene que remapear y reconstruir ciertas cuestiones, ¿no? Lo decía Miguel Ángel, hay que mantener viva la infraestructura, ¿no? No es una cuestión de, bueno, la puedes tener ya cerrada, la cierras, se acabó, pero hay que mantenerla viva con este tipo de actualizaciones, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y la siguiente para Javier, has mencionado antes la aproximación a la estructura por federación en el sistema. ¿Hay algún motivo por el que hayáis elegido federación en vez de virtualización para la agregación o es porque es lo que había en el momento? Bueno, es un proyecto de investigación, o sea, se va a ir al TRL6 en teoría. Es una plataforma en la que el modo de entrenamiento es muy poco invasivo, digamos, y lo que te va a poder dar en este proyecto es la hipótesis, no veremos si lo da, se supone que sí, pero bueno, es la garantía de que los datos no se trasladan fuera de no los mueves fuera de tu institución aunque hagas entrenamiento coordinado de datos entre otros proveedores. En teoría hay un poco el mecanismo clave que le da la gracia al asunto, es que tú tienes como una especie de plugin a nivel local y hay un nodo central que no ataca directamente a los datos, sino que simplemente recibe, digamos, información ya procesada, pero que no lleva datos de carácter personal. O sea, no sé si me llevas. En el tema virtualizado, entre distintas entidades, no sé si consigues, digamos, ese requisito de que no haya tráfico de datos entre un nodo central, o sea, que no haya tráfico de datos fuera del entorno, del perímetro local. ¿Vale? Muchas gracias. Vale. Buenas, gracias. Soy Catalina Martínez Costa de la Universidad de Murcia. En principio, la pregunta es para Mario, pero bueno, cualquiera que me la sepa responder. ¿Hasta qué punto, a nivel de consultas,
se explota la semántica de esas terminologías, de esos vocabularios. Es decir, es posible preguntar, por ejemplo, por, ¿no?, la típica consulta de dame todas los agentes anticoagulantes, ¿no?, y no tener que especificar exactamente todos ellos. ¿Hasta qué punto lo soporta ahora mismo la aplicación? Absolutamente, quiero decir, o sea, Sí, ese el es modelo de datos y el modelo semántico están integrados absolutamente. Entonces, uno puede construir concept set con ese. Hay dos vías. Una es a través, por ejemplo, de Atlas, en la que te puede generar ya un concept set con todos la relación jerárquica de anticoagulantes, como tú estás mencionando. Esto te devuelve una lista de términos, ¿vale?, más o menos larga, como sea. Las máquinas están para eso, para trabajar, ¿no? Y se puede hacer luego una query directamente hacia la base de datos para que te devuelva qué información hay. Este tipo de acciones además son interesantísimas porque en principio a ciegas tú puedes tener una instancia OMOP delante sin saber absolutamente nada de ella y uno puede explorarla, ¿no?, y ver qué cosas tiene. Eso se puede hacer a través de Atlas, o también puedes directamente tú, sin las herramientas que te da Atlas para obtener todos los hijos, por así decirlo, ¿no? Uno puede hacer consultas directas a las tablas de vocabularios y decir, oye, dame todos los hijos de esto. Quiero decir, Atlas es un mediador para facilitar ciertas cuestiones, pero no olvidemos que una instancia OMOP también se puede consultar directamente, es una base de datos, ¿no? Y tienes toda esa información sobre jerarquías accesible, ¿no? O sea, se puede. Y de hecho es lo más interesante. Por Quiero lo decir, menos, entonces, a nivel de jerarquía, sí, ya otra cosa sería explotar, digamos, el modelo conceptual de la terminología en sí, ¿no? Por ejemplo, SNOMED ya sí que tiene su propio modelo semántico y probablemente ya eso sí que es más difícil de explotar a día de hoy. Claro, entiendo que, o sea, uno puede explotar ya conforme al modelo semántico que ha adoptado OMOP, que trata de armonizar más vocabularios, no solamente SNOMED, Claro, ¿no? ya Vale. sería otro Pero nivel. bueno, uno cuando mira la jerarquía que hay en SNOMED y mira las jerarquías que aparecen en los conceptos OMOP vinculados a SNOMED, es que igualito. Quiero decir, todo es muy parecido, ¿vale? O sea, muy parecido, quiero decir, es que no puede ser de otra manera, no puede ser muy diferente, ¿no? Pero efectivamente no es igual, pero es muy parecido y se puede, de hecho es lo que tiene de interesante, Ujú, que puede uno hacer ese tipo de exploraciones sin saber nada. ujú. No hace falta un codebook, no, hace Gracias. Yo tenía una pregunta para los compañeros, sobre todo de la parte más de hospital, y especialmente para Miguel Ángel, porque creo que de los compañeros tiene ya la instancia OMOP dentro de los proyectos que ha comentado más desarrollada que en el caso de Javier, pero también Javier, por supuesto, si me quiere dar esa respuesta, pues también, ¿no? Y el caso de Noelia, como trabaja conmigo, conozco su respuesta, pues me interesa un poco menos, pero si también la quiere dar, pues genial. Mi pregunta bueno, eso, para Miguel Ángel y para los demás es sobre la sostenibilidad de estas plataformas, ¿no? Está claro que este cambio de paradigma de la investigación sanitaria cambia, ¿no?, por completo, por decirlo de una manera un poco suave, quién tiene el poder, ¿no? La investigación tradicional pasa porque la industria o quien sea financia un equipo, normalmente un equipo clínico, que tiene un equipo de personas que registran datos paralelo a la historia clínica electrónica, leyendo esa historia clínica electrónica, pero con procesos adicionales que consumen tiempo y por tanto pues tienen un salario, como es lógico, y ahí es donde se consumen esos recursos que iban destinados a estos equipos clínicos, ¿no? Ahora con esta nueva forma de investigar, donde hay una plataforma que ya tiene los datos ahí, porque un equipo técnico los ha podido cargar y que no requiere ese esfuerzo manual de registro paralelo, sino que requiere más bien un mantenimiento de plataforma, un mantenimiento de terminologías, un mantenimiento de ETLs, etcétera. No sé si se contempla también que el modelo de negocio cambie o está cambiando ya en vuestro hospital y esa financiación, ¿no? o esos recursos que llegaban a los equipos clínicos, en donde era lógico que tenían un esfuerzo directo, ahora se reparten entre equipos clínicos, investigadores más clínicos y equipo técnico, o eso todavía no ha dado ese salto de cambio.
Sí, gracias. Es una pregunta muy, muy interesante y muy importante. La verdad es que en nuestro caso, y seguramente es un caso parecido a otras instituciones, todo el desarrollo inicial y toda la evolución y el trabajo que hemos realizado durante estos años ha estado pues financiado en proyectos europeos, como comenté, en primer lugar con el proyecto EMIF y posteriormente con los proyectos relacionados con IDEM. Pero es cierto que desde nuestro hospital yo creo que está tanto desde gerencia como desde la Dirección de Innovación y Transformación Digital, está claro que es un cambio estratégico y que por tanto debe requerir una dedicación específica en la que evidentemente se van a obtener beneficios a través de proyectos financiados, de colaboración con la industria farmacéutica, etcétera, pero que debe formar parte, digamos, de la estructura y de la organización propia del hospital y no, por tanto, depender exclusivamente o únicamente de proyectos financiados que, evidentemente, pueden seguir funcionando tanto desde el ámbito clínico, investigador o mixto, que al final yo creo que el perfil de los equipos debe ser mixto y, por lo tanto, yo creo que debe formar parte de la estructura y del funcionamiento propio como una parte estratégica de las instituciones, en este caso de nuestro hospital, pero evidentemente también ha abierto de financiación con colaboraciones con otras instituciones a través de la Unión Europea y con la industria farmacéutica. Yo creo que tiene que ser una propuesta mixta para diferentes situaciones. Bueno, pues con esto yo creo que damos por cerrada la sesión. Gracias a los ponentes por acompañarnos hoy. A Miguel Ángel en remoto lo despedimos. Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.